Bueno, para hablar del planeamiento sagital preoperatorio hay que entender qué es lo normal. Y lo normal es muy amplio, ¿no es cierto? Como decía ayer, tardamos 7 millones de años en pararnos y a medida que vamos envejeciendo, cada vez somos más sifóticos y eso es normal. Y a veces nosotros creamos los problemas tratando de volver a alguien de 60, 70, 80 años que está cómodo con su postura, tratar de volverlo a los 18 años. Entonces no les voy a enseñar nada nuevo, estas mediciones todos lo saben, pero las mediciones son mediciones, es algo más. Y creo que lo que está pasando mucho, sobre todo en Estados Unidos, que se usan estas mediciones para explicar el tipo de cirugía y después uno ve un perro que sigue alrededor, ¿no? Porque cada vez que son más cirugías tratando de corregir el problema anterior y la mayoría de las cirugías sagitales en Estados Unidos, por lo menos que vemos nosotros, son para arreglar problemas que nosotros causamos, que es una vergüenza. En realidad las conferencias nuestras, que son los jueves de la mañana, es todos casos que se revisan, cuando en realidad lo que hay que aprender es cómo no causar un problema. Cada paciente cada persona tiene su lordosis, que obviamente son curvas, ¿no? La curva cervical, torácica, lumbar, y quizá por muchos años, que obviamente los franceses fueron pioneros en esto, la pelvis también es importante, ¿no? Entonces uno sabe que una regla simple es que la lordosis debe ser igual o un poco más que la incidencia pelviana. Y la incidencia pelviana es la inclinación del sacro y la inclinación de la pelvis. Entonces es constante, ¿no es cierto? Cuando uno sube, el otro baja. Y repito, esas son mediciones que ayudan a planear, pero no lo son todo. Uno sabe que la lordosis tiene que estar relacionada con la curva torácica, y la curva torácica en general debería ser más o menos las 2/3 partes de la lordosis para estar, pero también depende del cuello, también depende de las caderas, también depende de las rodillas. Y hay pacientes que están todo el día doblados, y hay pacientes que están todo el día sentados, y hay pacientes que están todo el día parados. Y cuando uno deja una radiografía perfecta, sí, es perfecta para estar parado, pero después muchos de esos pacientes no se pueden ni sentar en el piso, no se pueden higienizar y deportes se hacen más difíciles. Hay otros que están contentos sentados y uno los deja con un poco de flat backs, están sentados cómodos pero no se pueden parar. Y por eso muchos años atrás se pensaba que más la solución era devolver la movilidad con algún tipo de tecnología, más que fusionarlos en una posición. Otra vez, otro francés muy inteligente, Thierry Marnet, fue uno de los primeros que pensaba en esta, la relación, que la pelvis está relacionada con la columna, entonces uno no la puede ignorar. Hay más y más estudios que demuestran que si uno no toma esto en consideración, arriba puede fallar, pero este es un problema no del paciente, sino nuestro que estamos creando, ¿no? Este es un paciente mío que operé, no le muestro la coronal, pero era bien escoliótico, pero el punto va que el plano sagital no fue malo, pero este paciente tiene la tendencia y se adelanta. Entonces después uno termina con una sagital, que para mí es un espanto, a mí me da vergüenza hacer, pero entonces uno empieza a hacer cada vez más. Y por ahí este paciente algo más pequeño hubiese sido mejor. Entonces uno trata de evitar esto. Y si desgraciadamente pasa, bueno, hay que saber solucionarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluamos a estos pacientes? Estas son radiografías de baja radiación. No sé si existe en Argentina que se puede hacer todo. Tienen baja radiación, pero ¿qué pasa? Son medias tramposas. Cuando uno compara estas radiografías, que es lo que usa la mayoría de la gente para planear cirugía, y uno lo compara con la radiografía, con el espinograma, muchas veces, por alguna razón, no concuerdan. Entonces en eso hay que tener cuidado, pero entonces sirve un poco para ver el estado de las caderas, la rodilla y demás, ¿no? Y hay un montón de software muy complicados, algunos más caros que otros, que ayudan a entender un poco más con líneas de colores y demás. Y en los últimos años hay un número innumerable de trabajos del mismo grupo basado en el mismo grupo de pacientes, ¿no? Entonces, y hay muchos trabajos, y con todo respeto, muchos son valederos, pero bueno, ¿qué pasa? Cuando uno sigue exprimiendo los datos, se corre el riesgo
de que lo que uno encuentra quizá no sea la verdad, porque uno puede tener 400 pacientes para contestar una pregunta, pero si uno quiere contestar otra segunda pregunta, esos 400 pacientes no van a ser suficientes. Pero igual se siguen sacando y todos aceptan eso. A mí me cuesta creer, pero en Estados Unidos todo lo que sale de este grupo es como la Biblia y todo lo sigue. Y ya les voy a explicar al final cómo yo veo estos datos. Pero bueno, hay suficientes datos en la literatura que soportan, o que respaldan, mejor dicho, que la alineación sagital se correlaciona con la calidad de vida y con los instrumentos de la SRS, con los instrumentos de dolor lumbar y específico y no específico. Pero ¿qué pasa? La mayoría de estos datos vienen de pacientes que se fueron a operar. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que no se fueron a operar? Capaz que tienen las mismas, pero bueno, no se fueron a operar. Entonces ya desde el vamos estamos analizando un grupo que es muy arbitrariamente seleccionado. Son pacientes que se operaron, es más, retrospectivos, ni siquiera fueron prospectivos. Se analizaron 400 pacientes operando y sacamos números para decir, bueno, lo que yo hice está bien. Y ojalá fuese así tan simple. Pero bueno, cuando uno planea para el éxito de una cirugía, tiene que planear si hay que realinear. Lo que uno no quiere es desalinear, ¿no? Porque lo que uno no, es difícil de explicar cuando el paciente está bien y cuando lo opera y está peor. Eso no debería pasar. Y cómo se quiere hacer lo que quiere hacer. Y a veces, desgraciadamente, son casos complicados que uno tiene un plan B, un plan C y demás. Entonces, hay fórmulas matemáticas. Este es un software de una de las empresas que ayudan a sacar, pero en realidad, es más, esto es un dato más, ¿no? Son software muy lindos que te dicen dónde hacer la osteotomía, cuántos grados se pueden corregir y permiten jugar, ¿no? Y sacar un triangulito de acá y hacerlo allá. ¿Cuáles son las opciones? Y puse la laminectomía primero porque hay muchos pacientes que si uno los escucha y vienen doblados, pero cuando se acuestan están bien. Y si uno le hace una inyección epidural, a veces se paran derecho por lo menos por 2 o 3 días. Entonces, para mí un paciente que por más que mida lo que mida en la radiografía, jamás lo fusionaría, porque uno le hace una laminectomía y andan bien. Pero bueno, uno no está tratando la deformidad, sino que está tratando la causa de la deformidad. Anterior sola, lateral y anterior, todas las combinaciones que uno quiere. Ahora, la vía lateral en Estados Unidos se está usando mucho y ahora se empujó un poco más para sacando el ligamento anterior a propósito y poniendo jaulas muy lordóticas. Entonces sí, se consigue hasta 30 grados en un nivel. Y después voy a hablar muy poco, ya escuchamos una charla muy buena antes, de las osteotomías de 3 columnas, y muchas veces hay pacientes que necesitan todo esto. Este es un caso muy simple, que el motivo de consulta no es el problema sagital, ¿no es cierto? Tiene escoliosis del adulto con radiculopatía acá, y sí, un poco plano. O sea, no tengo radiografías largas acá, pero un poco plano. Pero ese no es el problema. Pero lo que uno no quiere es hacerlo peor. Y fíjense, con una cirugía solamente lateral, cómo se corrigió, esto está mejor que esto, ¿no? Ahí se ve mejor. Este es un paciente más complejo, porque tiene escoliosis del adulto, tiene una deformidad sagital rígida muy importante, una lordosis torácica, una cifosis toracolumbar y cifosis lumbar, y muy, muy rígida, ¿no? Fíjense en la tomografía, casi anquilosado los espacios discales. Pero acá se muestra cómo haciendo paso por paso, donde hicimos una cirugía lateral acá y acá, y después por detrás en el mismo tiempo, no quedó perfecta, pero el tercero y cuarto aumentaron mucho el lugar. Este es un caso que lo vieron en todos lados. El paciente se quejaba que no se podía parar derecho, tenía estenosis de elevado y toda la recomendación era TDA a la pelvis con osteotomía L3. Y solamente le hicimos un solo nivel por el costado y por atrás y se paró derecho, ¿no? Y con un solo nivel. Este es un paciente parecido al que mostró Pablo Ricci ayer, con una cifosis alta lumbar, con previa laminotomía, con mucho dolor radicular y otra vez, con cirugía lateral se consigue una gran altura y después fijado por posterior. Esto es lo que le decía antes, esas son cajas muy, muy lordóticas, 20, 30 grados, hay que sacar el ligamento anterior, que no solo no es, hay casos que no deja de ser riesgoso, y después está el tema de que no se salga, ¿no? Pero bueno, es una opción. Y pasamos a la osteotomía. La osteotomía es algo muy útil
Y sabemos por la historia, antes siempre tratamos de hacer las cosas simples y a veces creamos más problemas, ¿no? Antes sabíamos que se hacía un ángulo de la descompensación sagital y los ángulos que conseguíamos, se hacía un triángulo y se sacaba la osteotomía que uno quería. Y eso lo que no se veía, no se tomaba en cuenta, era el sacro o la pelvis, ¿no? Entonces, uno ve que hay dos grupos de pacientes. Uno que está muy descompensado anteriormente, pero que no tiene una inclinación de la pelvis importante, y el otro que además de tener una descompensación importante, tiene un grado. Entonces son dos pacientes distintos. Entonces depende de lo que uno necesita. Si necesita corregir la pelvis o no, uno es más agresivo. Y cuanto más bajo hace la osteotomía, más corrige, ¿no? Entonces uno ve que una osteotomía en L5 va a conseguir más que L4 o L3. Este es un caso mío que cuando inicialmente la evalué, la paciente no tenía problema de pararse derecha. Ese no era el problema era radicular, estenosis y dolor lumbar. Y bueno, le hice una cirugía por anterior y la fijé atrás y estaba peor que antes. O sea, son esas cosas que si uno los deja sin funcionar, se adaptan un poco. Uno los fija en esa posición y estaba miserable. Entonces después de un tiempo hice una osteotomía acá a nivel y volviendo, ¿no?, para atrás. Este es un caso más complejo, con 9 cirugías anteriores, con muchos problemas. Así eran las imágenes de todo el cuerpo, así eran las imágenes de la columna, con una inclinación de la pelvis de 40 grados, tirada para adelante 20 centímetros, muy rígida. Entonces la extensión con intersomáticos y la parte torácica ya artrodesada. Entonces hicimos una osteotomía y en muchos casos estamos usando 2, 3, 4 barras. No que eso solucione la biología, pero por lo menos nos da un poco más tiempo, ¿no? Cuando hacemos resección de columna, cuando son ángulos muy agudos o casos como vimos en la charla anterior, ¿no? Este es un caso de 95 grados. Nosotros tracción en adultos no hacemos, y a no ser que tengan un problema respiratorio muy grande. Pero estas son curvas grandes que en un tiempo hacemos una osteotomía y se corrige. Lo que yo, obviamente, en buenas manos la distracción sirve, como vimos recién en casos bárbaros, pero a mí distraer la columna me asusta. Yo prefiero acortar, entonces sacando una vértebra todo se vuelve más movible y se acorta, ¿no? Otro caso más severo, que lo mismo, en vez de, nosotros no hicimos tracción ni en 2 tiempos, ni en un tiempo solo, muy rígida, la radiografía para entender dónde poner las cosas, y también una resección del ápice y una fijación en un tiempo todo por vía posterior. Y esta es la parte, la radiografía final del frente. Como vimos antes, hay muchas complicaciones con esta técnica, por eso hay que hacerla cuando no hay otra cosa, ¿no? Entonces esto es lo que iba al principio. Hay muchísimos trabajos hablando de la alineación sagital. Una cosa es la alineación sagital del paciente que nunca tuvo cirugía, y otra cosa es la alineación sagital del paciente que tuvo cirugía y que no anda bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Le culpamos todo lo que no anda bien a la alineación sagital. Y ojalá fuese así tan simple. Porque uno ve que hay pacientes que están perfectos y no andan bien, por cuestiones que no sabemos, ¿no? Entonces, ojalá fuese tan simple que uno saca una calculadora y dice, lordosis y fosis, tengo que hacerle esto. Ojalá fuese así, pero no es así. Este es un trabajo que salió hace poco, que es de un grupo serio de Europa. Yo sé que Ferran Pilicé, ustedes lo conocen mucho, viene mucho de Argentina, y acá son 700 casos, y acá incluyen no quirúrgicos y quirúrgicos. Y los resultados, que no me asombran, son exactamente lo opuesto a todo lo que venimos escuchando durante todos los años, donde la calidad de vida, los Westry, el SF36 y todo lo demás, no está muy relacionado con la alineación. Hay pacientes que sí, pero no es todo, no es más complejo. Si uno no planea bien las cosas, y aunque las planee bien, porque a veces no siempre es culpa nuestra, los pacientes fallan por problemas agudos que se fracturan, por problemas de tejidos blandos. Nosotros en el hospital estamos analizando todos los pacientes que se operan, le hacemos una biopsia de piel, le hacemos una biopsia de los tejidos, del músculo, y le hacemos un ultrasonido, una ecografía de la piel. Y lo comparamos con una biopsia de la cresta ilíaca.
Y tenemos muchos pacientes y estamos viendo que hay pacientes que los tejidos blandos no existen y está muy relacionado con la osteoporosis, ¿no? Entonces nuestro gol último de un día es decir, bueno, en la oficina uno le hace un ultrasonido de la piel y uno con eso sabe lo que puede esperar. Entonces, ¿qué pasa? Después, si uno sabe que el paciente tiene un protoplasma horrible, quizá es más agresivo o menos agresivo, pero es más dato porque lo que falla es la fragilidad de la persona, que es difícil de cuantificar, ¿no? Entonces, en resumen, hay muchos factores que influencian el resultado de un paciente, no solo la radiografía y no solo si están parados de hecho y si tienen el pelvic tick bien y si tienen la cifosis bien y la lordosis bien. A veces hay que escuchar al paciente, el paciente lo único que quiere o que necesita es una descompresión o una laminectomía. Después, yo hace 20 años que hago esto y hago muchas cirugías grandes, pero si tengo la opción, siempre se puede hacer más, nunca menos, ¿no? Y lo importante es charlarlo con el paciente, porque a veces más tornillos, más largo, a veces uno empieza, no, bueno, fui a L1, pero L1 no es bueno, entonces fui a T10, pero a T10 tenía un poquito arriba, entonces tenía un poquito de estenosis a T5, entonces fui a T2, entonces no se termina nunca, y al final del día T2 a la pelvis no es una buena cirugía. Si la cabeza del paciente está acá, sí, si la cabeza del paciente está acá, sí, pero si no, no es una buena cirugía, por lo menos en mi opinión. Como dije antes, siempre se puede hacer más. Muchas gracias. Esta es una mujer de 57 años de edad que consulta por una lumbalgia incapacitante. Como antecedente fue operada en otro centro en 4 oportunidades y la última vez en 2009, o sea, llevaba ya 4 años de esta cirugía. Ahí podemos ver el espinograma y acá tenemos radiografías de perfil, focalizadas, dinámicas. La tomografía que nos muestra con mejor claridad el problema óseo que tenemos. Y la resonancia magnética. Bueno, en la mesa no sé si alguno quiere hacer algunas consideraciones con el diagnóstico de este paciente. ¿Tenés idea por qué las 4 cirugías, si hubo infecciones, si hubo síndromes de adición? No tengo claro cómo era el antecedente, no pudimos rescatar los estudios previos. Sí que no tuvo complicaciones ni de infección, eso seguro. Estamos basados en que está fusionado, ¿no es cierto? Los 3 niveles de eso. Sí. Está todo fusionado. Tenés un PGK en el nivel de arriba con una lateral listesis también, una listesis lateral que es importante. Tenés que extender la fusión. Lo que pasa en estos casos, tenés un L5S1 que todavía está bueno, pero si vas a ir para arriba y extender la fusión para arriba, ese L5S1 no creo que lo tolere mucho más. ¿Cuántos años tiene la paciente? 57. Joven. Y está bastante estrecha, bastante plana la parte lumbar. Acá las preguntas son hacia abajo si hay que hacer algo L5S1 y hacia arriba sobre todo qué hacer y hasta qué niveles llegar. Para abajo seguro, si voy a extender para arriba tenés que hacerle algo abajo, si no ese L5S1 no lo va a aguantar. Definitivamente, no le hago nada por adelante, mientras hago todo por atrás. L5S1 lo tenés que fusionar y no parar en S1, iría a la pelvis también y poner una caja por detrás, un TLIF. El problema es que tenés una cifosis global ahí, tenés que ir un poco para... No estoy tan seguro. Esas cirugías, ir todo hasta arriba y todo suenan lindo, todo, pero después son todos problemas. Probablemente lo tenés que extender un par de niveles para arriba,
T10 probablemente, pero lo extendería para abajo hasta la pelvis y le daría base. Matías, en tu apreciación, el paciente tenía lumbalgia en el síndrome de adhesión, no tenía síntomas bajos. O Lumbalgia, exactamente. Dolor mecánico. Alta, digamos. Alta. O sea, hay una propuesta de llegar a pelvis, artrodesis L5-S1 y hacia proximal T10 y con una osteotomía en el lugar de la cifosis de unión proximal. Yo, con ánimo de generar un poquito de controversia, porque es el sentido del curso, haría un abordaje lateral, le haría un X-Lift por encima y me extendería a un nivel aproximal. O sea, tu propuesta es dejar el nivel L5-S1 como está y ver qué pasa, ir al nivel proximal. Si no le ha dado síntomas, Perfecto. me tengo que ir a la pelvis, sumar morbilidad de pelvis, tasa de aumentada de pseudoartrosis. Me parece que es complicarle la vida a la señora. Perfecto, un abordaje lateral te diría una opción mucho más chica en cuanto a cirugía, un nivel proximal de osteotomía en la vía lateral. Les pido una cosita a los panelistas, acérquense a los micrófonos, está siendo grabado todo esto y está saliendo muy mal. Cuando los micrófonos quedan lejos no se escucha nada, por favor. Gracias. No se escucha mucho. Bueno, tenemos dos opiniones, no sé. ¿Querés que la repita? ¿Cómo? ¿Querés que la repita? Por si no sé. Sí, por favor. Bueno, entonces haría un X-Lift hacia proximal y me extendería por atrás también un nivel aproximal. Bueno, tenemos una controversia en cuanto a la agresividad quirúrgica, una opción yo llamaría más de mínima y una opción más importante que es una fusión T10 pelvis. No sé si alguna otra opinión. No, yo coincido con el doctor. Estos son pacientes que hay que evaluarlos con mucho cuidado porque las decisiones que uno toma les lleva muchas veces más complicaciones. Y vimos acá como son pacientes que terminan de pelvis a torácico, muchas veces fusionados. Yo sí estoy convencido que el dolor está generado por este nivel, abordaría nada más que este nivel, por encima de la instrumentación. Sí por una vía lateral y artrodesaría esa zona, nada más. Por supuesto, hablando muy bien con la paciente y explicando problemas y consecuencias de todo esto, ¿no? Porque puede pasar de que, bueno, uno se vea la necesidad de tener que seguir con la cirugía. Pero sería muy cauto. Ya tiene complicaciones, no sabemos bien por qué, pero bueno, las tiene y me dedicaría a abordar ese nivel, nada más. Perfecto, o sea, compartís un criterio, digamos, de ir a nada más que a proximal, hacer un abordaje lateral y tomar un nivel por arriba. Sí. Perfecto. Bueno, yo pienso también hacer un abordaje o lateral o posterior y tomar uno, quizá dos niveles superiores para evitar, digamos, una nueva adición posteriormente. Y quizá lo que decían los viejos clínicos, el régimen higiénico dietético posterior, para disminuir ese abdomen voluminoso, bajar peso, ejercicio, probablemente no haga falta después ir al nivel bajo, el 5S1. Los que plantean un nivel por arriba, es decir, terminar la artrodesis en L1. Sí, termina en L1. Sí, de hecho se discutió acá el tema de terminar en L1, pero no es una cirugía primaria, estás haciendo una quinta cirugía y a la paciente... Acércate, perdón, al micrófono porque si no el doctor... Se discutió acá sí. En un mal nivel para terminar L1, pero no es una cirugía primaria en la cual yo estoy pensando dónde terminar, es una quinta cirugía para la pobre señora, con lo cual siempre hay tiempo, como decía Federico, para hacerle más. La opción de hacerle un nivel único y ver si con eso le resolvemos la vida es una. No, correcto. Yo una cosa que dijo Federico es que uno puede tener un paciente con un desbalance sagital en un paciente virgen de cirugía y en un paciente que ya tiene instrumentación. Y a título personal, el desbalance sagital en un paciente que ya tiene una instrumentación creo que es mucho más sintomático porque le quita la compensación que el paciente puede dar al no estar instrumentado. Entonces creo que la peor opción es tener un desbalance en una instrumentación. Ahora, mi pregunta iba, porque hay otro concepto que tenemos todos de cuidado con terminar en las charnelas,
que choca, y esa es la controversia, con tratar de hacer un criterio de cirugía mínima. Y yo creo que siempre todo este tipo de pacientes son pacientes de cirugías a medida. Entonces acá tenemos dos principios: preservar niveles versus otro principio que es cuidado con la charnera dorsolumbar. No sé si querés seguir. Seguimos. Bueno, se planteó hacer primero una vía posterior y después una vía lateral con una osteotomía Smith-Petersen ahí en el lugar donde estaba la cifosis regional. Se colocó, en vez de una celda, se preparó el disco como si fuera un X-Lip, pero se puso hueso estructural. Este es el control posoperatorio inmediato. Hasta el momento no habíamos hecho un espinograma, bueno, fueron radiografías paradas, pero no un espinograma. Anda bien durante 6 meses y comienza con una ciática bilateral, con limitación para la marcha y parestesias nocturnas. Ya ahí el cuadro era distinto, era un dolor bajo. Ahí ya en la tomografía podemos ver un poco lo que se discutió antes, que aumentó la degeneración rápidamente de ese espacio. Eso era octubre, ya en febrero se había colapsado más. Hasta el momento no quería saber nada con operarse porque los bloqueos le daban resultado. Y este es el control último, cómo se ve la degeneración rápida que hace de este disco y de las facetas. Perfecto. Si querés, preguntamos, era una ciatalgia por una radiculopatía baja, el espacio móvil. Claro, anduvo bien al principio con la estabilización, con la cirugía extendida proximal, pero llevó a una degeneración rápida. A pesar que habíamos evaluado en la resonancia que se veía un buen disco, por lo visto toda la fuerza de movimiento en ese único disco móvil terminó de degenerar rápidamente ese espacio. Te paso, porque creo que sos el que lo mencionaste previamente. Bueno, quiero decir por qué lo mencioné. Cuando uno, en los centros que yo hice mi fellowship, vos salís del fellowship y querés hacer instrumentaciones desde el cuello hasta la pelvis. Después que te vas volviendo un poquito más viejo, querés hacer todo un poco más chico. Pero dejar un disco solo, L5, S1, con una instrumentación, básicamente si yo voy a hacer de L2 para abajo, casi siempre voy a fusionar incluso a la pelvis, en un paciente grande con osteoporosis. L3 puedo parar en S1, porque lo vemos que pasa y lo vemos que pasa muy a menudo. Más allá de que, vamos a hablar de otra cosa, este paciente tiene una diferencia de pelvis, incidencia y lumbar lordosis de 30 grados al principio, con un flat back syndrome, que es más fácil de corregir. Sabes que te va a traer problemas, pero es verdad, si querés ir mínimo primero y después extenderlo es otra opción. Yo he tenido muy mala experiencia yendo con un solo nivel o dos, por eso hacemos directamente a la pelvis. En concreto, en este momento tenemos un problema que es la discopatía por debajo de la instrumentación y una desalineación sagital. Exacto, tener un flat back, se te está cayendo la cifosis, por eso te decía ir a T10 al principio. Parece exagerado, pero hacer 2 o 3 niveles más en torácica, no iría a T4, a T2, luego, pero hubiera ido a T10 y tratar de mejorar la incidencia con una buena lordosis abajo sin hacer una osteotomía de entrada. Ahora se te plantea otro problema. Tenés un flat back, se te está cayendo arriba, tenés que ir para abajo seguro, pero no sé qué tan fácil va a ser solucionarlo sin una osteotomía. Pero el síntoma es el dolor de pierna, ¿no? El dolor lumbar bajo, pero sí, con radiculopatía. Es una mujer de Es una mujer joven, 57 años, con textura, no es gorda, que se mencionó que en realidad esos pliegues que se ven es por la pérdida de lordosis que tiene, pero no es una paciente obesa. O sea, proponés ir a L5S1, una ortodesis, osteotomía baja y fusión a pelvis. Y sí, porque tenemos un desbalance. Nosotros que somos... la diferencia cuando yo me fui de acá para Estados Unidos más grande es que todo este tipo de valores que ellos toman, hacer el planning preoperatorio, incidencia de la pelvis, lumbar lordosis, tiene una razón. Y uno al principio no la entiende. Yo al principio estaba... ¿Qué importa? Si le ponemos tornillos, vamos para arriba, vamos para abajo, le dejamos derecha. Y tiene todo un fundamento.
Esta paciente es una paciente joven. Si tuviera 80 años, trato de hacer lo menos posible. Pero es una paciente que tiene mucho por adelante. Entonces hay que restituir el plano sagital. Está totalmente caída para adelante. Tiene un C7PL no sé cuántos centímetros adelante. Y va a ser peor año a año. Tenés que pararlo más. Ahora tenés que ir arriba, tenés que extenderlo. Probablemente es todavía flexible arriba, pero tenés que mejorar la lordosis lumbar. Es básico. Podés hacer una osteotomía tipo piezo, tenés que hacer algo adelante, lo podés hacer todo por atrás, no necesariamente tenés que poner una caja adelante. Creo que por eso usamos las mediciones, creo que con una ALIF solo no le restituís la pelvis de incidencia ni la lordosis lumbar. Mira, te voy a corregir algo filosófico que dijiste. Cuando yo me voy a Estados Unidos a hacer el fellow en 2004, no se hablaba del índice pélvico en Estados Unidos. O sea, es posterior. Se hablaba antes, hablaba acá por la influencia de Farsi, y después se empezó a hablar en Estados Unidos de índice pélvico. Los papers son más posteriores a eso. Yo hice el fellowship with Schwab. Sí. Y desde el primer día que entré teníamos que sacar medidas para todo. Claro. No, lo tienen muy en cuenta. ¿Alguna otra opinión con respecto a osteotomía? ¿A dónde la harían? Y si la fijación es a pelvis y proximal a dónde. Creo que son las preguntas a hacerse. A pelvis voy seguro. Eso sin lugar a dudas. Haría todo por atrás, yo no le hago. Nosotros no usamos el IF en este caso. Creo que tenés que tratar de solucionar el flat back ese. Si logro una buena lordosis, ¿dónde es el tope? ¿Cuál es la última vértebra ahí? ¿El de arriba? T11. T11. Y sí, se está cayendo. No sé cuánto es la cifosis, pero tendría que ir para arriba. Por más que consiga lordosis, creo que ya tenés una cifosis y está haciendo una próxima junctional kyphosis ahí. Así que iría unos niveles para arriba, probablemente. Ese es el problema. T4. Y para abajo tendría que recuperar la lordosis lumbar. Si no, le estás comprando problemas para el futuro también. Hacer una osteotomía, o podés hacer un PSO L4, maybe. No lo veo bien de acá, pero más o menos L4. Bueno, ¿alguna otra opinión? O sea, en concreto lo tuyo es tenderse a proximal T4, una osteotomía, una PSO L4 para restituir lordosis y una fijación a pelvis. Sí, la extensión de arriba tengo que sacar bien los números, qué tan mala es la kyphosis. Me da la impresión que se está cayendo de arriba. Por ahí, si no se estuviera cayendo, la cifosis es normal o está bastante compensada, probablemente con una osteotomía lumbar, pero me da la impresión que no va a ser suficiente. Me da toda la impresión. ¿Alguno tiene alguna opinión de la mesa de hacer una osteotomía y no ir tan a proximal? Sí, yo no me extendería. Perdón, acércate al micrófono. Proximal. Me parece que el problema nuevamente de la señora es que falló la parte distal, entonces encararía la parte distal con una LIF, después iría preparado para por atrás hacer. Vería, intraoperatorio no lo haría en el mismo tiempo, tomaría nuevamente mediciones entre cirugías, iría por atrás preparado para ir a fijar a pelvis, tratando de evitárselo, y a nivel proximal, si consigo una buena lordosis con el ALIF, con la fijación posterior, me puedo quedar en T11 o inclusive irme a T10, pero no le iría a T4. Me parece que ya le estamos comprando muchos más problemas a la pobre señora. Bueno, entonces la otra opción es un abordaje anterior a una LIF, restituir lordosis, de paso obviamente estabilizar el segmento L5, S1, ver lo que gano de lordosis, ir por vía posterior, mantener el nivel proximal en donde estaba, en T11, e ir a pelvis. O sea, la diferencia es aproximal a ahorrar niveles. Y un comentario más, si te fijas en el espinograma, el sacro se verticaliza mucho y en la resonancia el sacro se acomoda bastante bien, con lo cual con una LIF con buena lordosis probablemente no sea tan difícil restaurarle lordosis. Sí, tu pregunta.
Sí, bueno, la verdad es que en vez de pregunta, si me permiten mi opinión sobre el caso, ya se ha mencionado el ALIF. Para mí eso es un caso que creo que el ALIF me da mucha posibilidad aquí, porque si se fijan en la resonancia magnética, era un disco ancho que en poco tiempo ha degenerado, nos da bastante posibilidad estos carillas articulares que están llenos de líquido abiertas, de abrirlo bien por delante. No es un espacio que lleva mucho tiempo fusionar o donde en un ALIF no lo puedo abrir. Es un caso que creo que con el ALIF abrimos, podemos poner cajas hiperlordóticas ahora en el ALIF, poner una caja de 20-25 grados, y creo que en mis manos corregiría más con un ALIF aquí que con una osteotomía L4, L3, y mucho menos invasivo, porque bueno, obviamente el sangrar no tiene nada que ver en el ALIF y el otro. Y te irías, perdóname, completando el ALIF y te irías a pelvis y aproximal hasta qué nivel. Exacto, solo haría el ALIF y habría distal a la instrumentación con un adding on, llegaríamos a pelvis y a sacro, tornillos en sacro, tornillos en pelvis y con conectores universales agarrándome a la instrumentación. Sí. Proximal lo dejas donde lo está. Lo dejaría sin tocar. Perfecto. ¿Avanzo? Sigamos un poco. Se hizo el ALIF como se propuso. No teníamos caja hiperlordótica. Si se ve, hay un espacio entre la caja y el platillo inferior de L5 que fue relleno con injerto estructural. Bueno, este es el video de la... A ver si... Esto básicamente era para mostrar el disco, lo flexible que estaba. Cuando se coloca la caja. Ahí se ve cómo expande bien el espacio. Esa era una caja más chica, después se fue probando hasta llegar a la caja más grande y sobraba espacio, que es lo que se ve ahí arriba, que fue relleno con injerto estructural. Ahí se puede ver lo que se puede restaurar del balance solo con esta vía. Este es el posoperatorio inmediato. La paciente todavía tenía la vía intermitente. Ves que no era gorda, ¿no? Y ahora, bueno, esto lo continúo, seguimos y nosotros planteamos seguir como se propuso acá. Creo que no hay duda de esto, no podemos dejar solo con una caja y con un injerto arriba de la caja sin tener que ir a la pelvis. Ya con el posicionamiento, ahí hasta esa, como pusimos tornillos solo fijando al sacro, nos permitía también ver que al posicionar íbamos a ganar hasta unos graditos más. Y es lo que pasó. Y acá está el control a los 2 años y medio de la cirugía. Ahí también se puede ver cómo artrodesó el ex-lift que le habíamos hecho con hueso. Y bueno, por ahora vamos bien. Muy buen resultado. Excelente. Y la línea de la plomada, ¿cómo se pudo corregir? Está todavía un poquito retroversa esa pelvis. No sé si es por la posición, por el mismo paciente que tiene esa posición. No sé. ¿Sigo con otro? Está bien, sí. Te diría si tenés otro caso. Sí, hay más, hay como 7, pero vamos despacito. Esta es una mujer de 55 años de edad que la tratamos en conjunto con el doctor Julio Bassani. Fue operada inicialmente en otro centro hace 30 años. Consulta por un cuadro de dolor. Lástima, no se ve toda la letra como yo la veo acá, ¿no es cierto?
Les leo. Es reinstrumentación hace 5 años por accidente de tránsito. Esa fue la última operación. Después tuvo 2 intervenciones más por síndrome de adición. Actualmente, entonces, consulta por lumbalgia y deseje sagital. Está medicada con esos remedios, algunos psiquiátricos, por alteraciones de... No recuerdo bien cuál era su cuadro psiquiátrico, que creo que eran ataques de pánico. Es obesa, era obesa, se colocó una manga gástrica y pudo mejorar su índice de masa corporal, y es tabaquista. Y estas son las placas. El cuadro psiquiátrico es un cuadro importante, me refiero por el motivo de consulta, evidentemente es una lumbalgia y todos sabemos. Está controlado, pero bueno, es un paciente que igualmente está muy limitada también por su columna. Les voy pasando los distintos primeros estudios que tenemos. Ahí se puede ver una buena artrodesis posterolateral. Y medio los mismos cuestionamientos que hicimos antes. ¿Alguna opinión de la mesa con respecto al desbalance sagital y para eventualmente corregirlo? ¿Qué hacemos a proximal y si hay que hacer algo en la instrumentación colocada? Yo tengo una pregunta para Matías nuevamente. Perdón, acércate, perdón que te... Sí, tenés razón. Referente a la clínica, tu interpretación de la lumbalgia, pues son pacientes muy complejos para entender por qué tenía lumbalgia. Se interpretó con un cuadro de flat back. Había una duda de una posible pseudoartrosis. Ahí entre 3-4, perdón. No estaba del todo claro, pero más que nada el cuadro era de balance, ¿no? Porque tuvo como un TLIF realizado ahí en 3-4 que no se lo ve con un signo de consolidación en el platillo inferior de L3. Pero si ven los cortes sagitales, el de más a la derecha se ve artroizado, ¿no? La masa posterolateral. Sí, y aparentemente la instrumentación por arriba no tuvo aflojamiento, con lo cual te habla indirectamente de que es un espacio estable. Exacto. Creo que si analizás la tomografía, el corte sagital, el principal problema que yo analizo en este paciente, que si el 2/3 de la lordosis tiene que estar dado por L4-S1, tenemos paralelos los platillos o inclusive en cifosis. Ese es el segmento a corregir. El resto no creo que sea parte del problema. Apuntaría ahí. El problema es que como tenés una fusión posterior, no veo otra forma de resolverlo, al menos yo, que haciendo una cirugía en 3 tiempos. Un tiempo posterior con osteotomías, un tiempo anterior sacando la barra, un tiempo anterior con 2 ALIF y después un tiempo posterior con reinstrumentación hasta sacro, inclusive pelvis. ¿Aproximal propones algo? O sea, ¿trabajarías en donde está instrumentado previamente? Sí, no buscaría nuevos niveles. Me parece que no hay síntomas de sufrimiento del disco proximal. Me parece que el implante está estable, no tiene aflojamiento. Con tanto tiempo de evolución tendría que haber habido. ¿Alguna otra opinión? Sí, una pregunta. La paciente está psiquiátrica, claramente, ¿no? ¿Cómo deambula? ¿Por los cuadros psiquiátricos? No, ¿cómo deambula? ¿Cómo se maneja ella en su vida diaria? No, con dolor para desplazarse por la pérdida, el típico cuadro de flat back, con limitación para caminar más de 1 o 2 cuadras por cansancio muscular. O sea, puede mantener ahí, está parada con las rodillas flexionadas, se ve la cadera que está un poquito hacia adelante, está forzando esa posición, pero bueno, llega un agotamiento muscular después de cierto tiempo, ¿no? Paciente relativamente joven también.
Sí, la pregunta es porque, bueno, estos No pacientes... es, perdón, no es psiquiátrica de internación en un psiquiatra. No. Ah, bien, bueno. Sí, el planteo también yo creo que ese material hay que retirarlo y bueno, y planteo una osteotomía porque eso evidentemente está rígido y no hay forma de manejarlo. Una osteotomía L3, L4, yo haría todo desde atrás, posterior, y una reinstrumentación. Tal vez los niveles que uno tenga que tomar vayan más arriba de los que están ahora, y me iría tórax también. Sobre todo al ser mujer, uno piensa siempre en las fracturas osteopénicas por encima y las complicaciones que puede traer. Sí, no sé tu opinión breve y Matías nos muestra cómo finalizó el caso. Sí, yo iría totalmente por atrás. Como dije, lo va a hacer un piezo. Si está seguro de que ese nivel por adelante no está fusionado, L3, L4, el piezo que hacemos ahora, para evitar cortar la vértebra al medio, tomamos el disco y sacamos la vértebra abajo. Entonces haces las masas laterales, tomas todo eso, sacas la caja, lo cerrás ahí y reinstrumentás, ¿no es cierto?, en la posición correcta. No iría mucho más arriba que eso. Uno de los conceptos que dijeron es que evidentemente el grueso de la lordosis es 5-1-4-5. O sea, vos proponés hacer la osteotomía, digamos, 3-4. Porque tengo el nivel ese. El grueso de la lordosis en un paciente. Ahora lo que vos querés es restituir la lordosis. Tenés que elegir el mejor nivel para hacerlo, no importa dónde lo hagas. Perfecto. Sí, Matías, sí. Bueno, hicimos la planificación, como dice Federico, jugamos con los triangulitos. Nos pareció que ese era el mejor. Hicimos 2 pruebas, una en L3, otra en L4. Nos pareció que L4 iba a ser lo mejor. Ahí está la planificación, lo hacemos con escoplo para planear bien, para que salga como lo planeamos. Ahí se ve cómo se juntan los escoplos. El cierre de la osteotomía. Ahí tenemos el control, bueno, los 2 años posoperatorio, no tuvimos que extendernos aproximadamente. Aparentemente se ve que está pegando, siempre la duda era lo que mencionamos antes, ahí entre 3-4, que a veces hacen pseudoartrosis y después termina rompiendo la barra, pero pareciera que va bien. Bueno, muchísimas gracias al presentador del caso y a toda la mesa. Muchas gracias y damos por terminado.